Hola, ¿qué tal? Te saluda Cristian y el día de hoy te vengo a hablar sobre el tema que es el precio de la inmortalidad. La inmortalidad es uno de los temas fundamentales que mueven a la novela de Reverend Insanity, pues Fan Yuan, los demás venerables y cualquier ser vivo en esta novela, pues tarde o temprano termina sucumbiendo ante este ideal, ¿no? Aunque son muy pocos los que persisten tan vehementemente como lo hace Fan Yuan. Y justo cuando estaba repasando un par de libros que tenía guardado en mi computadora y en Telegram en la biblioteca secreta, para los que no saben, en Telegram hay una aplicación como un bot que se llama biblioteca secreta. Ahí puedes adquirir cualquier libro que deseas. La gran mayoría está ahí. No están casi todos, pero la gran mayoría en cuanto a libros de filosofía, de historia, ya sea de terror, de ciencia ficción, de lo que tú desees, ahí puedes encontrar. Ahí vas a tener un gran repertorio. Y fue ahí donde yo encontré el libro de ciencia ficción, o sea, selecciones de historias de ciencia ficción. Y dentro de estos tomos está el tomo uno, obviamente, que es por el cual empieza. Y ahí hay varias historias. Ahí está el talismán cíclope, problemas del genio creador, cuando los pájaros mueren y la clave, así como otros, ¿no? Pero de todas estas historias, la que más resalta es una que se titula Los hombres sin alma o los Vitanuls. Y tú dirás, oye Cristian, pero eso qué tiene que ver con Reverend Insanity, qué tiene que ver con la inmortalidad. Tiene mucho que ver, porque en esta corta historia, escrita por John Brunner, que abarca unos cuantos serán, unas 20 páginas aproximadamente, se nos relata de cómo la humanidad descubre la forma de alargar la vida a las personas, la forma de crear inmortales literalmente, que puedan caminar bajo la tierra sin morir por ninguna enfermedad, poder alargar la vida a las personas más viejas y millonarias. Pero esto acarrea consecuencias. Toda nuestra historia aquí va bajo la premisa de la reencarnación. Y esto me hizo formularme la idea en Reverend Insanity. Entonces, en Reverend Insanity, ¿existirá algo como la reencarnación? A lo largo de la novela hemos visto que no ha ocurrido nada parecido, salvo por el mismo venerable espectro del alma, pero eso no se podría llamar reencarnación, porque literalmente él lo que hizo fue dividir su alma, formar una nueva a partir de su alma ya existente, o sea, formar una nueva alma cortando una parte de su alma ya existente, y eso pues enviarlo al mundo Gu, al plano terrenal, y ahí hacer que desarrollen la secta de las sombras mientras repetía este proceso repetidamente. ¿Eso se podría considerar reencarnación? Pues no. A lo largo de la historia de Reverend Insanity no hemos visto, no hay nada que nos diga que existan los reencarnados en este mundo, personas que hayan ido literalmente toda su alma al más allá y hayan regresado. Alguien puede decirme, no, Cristian, que el espectro venerable del alma al final sí logró salir. No, o sea, yo me refiero no a entidades poderosas como esas, porque obviamente el poder de un venerable ya supera por mucho algunos límites que te impone la realidad en el mundo de Reverend Insanity. Pero me refiero en contextos normales. Por ejemplo, los demonios de otro mundo. Los demonios de otro mundo son personas normales que han sido arrastradas de otro mundo y han caído en este plano del mundo Gu. Entonces ellos no son venerables, no son nada, simplemente han sido arrastrados y han caído ahí a la de Dios. Entonces, bajo esa modalidad, ha habido reencarnados que hayan ido al inframundo y simplemente por accidente o por cosas del destino hayan vuelto a reflotar hacia arriba, hacia el mundo del Gu, en un nuevo cuerpo con todos sus recuerdos. Pues no, actualmente no. Alguien me puede decir, Cristian, lo más parecido no vendría a ser también el mundo de los sueños, porque en el mundo de los sueños no, en el reino de los sueños y cuando aparecen estos planos como centros nublosos donde la gente puede entrar y experimentar la vida, no sería el equivalente a una reencarnación porque ahí experimentaría los recuerdos de la otra persona. Y probablemente hay algunos casos donde hayan dejado testamentos, como el caso donde ocurrió la casa del dragón, ¿no? Que era una
un movimiento asesino con una casa. No me acuerdo muy bien esas expresiones, pero era el legado del linaje de los de los hombres dragones, que estaba dentro de un reino de los sueños justo del hombre dragón, y ahí él astutamente había escondido un testamento donde prácticamente echaba su conciencia, con el fin de él reaparecer, obviamente en otro cuerpo, simplemente renaciendo a través de ese testamento. ¿Eso se podría considerar como reencarnación? No, porque no sería el cuerpo original, sería simplemente un simple testamento, un pensamiento con un conocimiento limitado de la misma persona. No es la persona en sí, es simplemente una copia de la persona, pero de forma limitada en ciertos aspectos. Incluso en la novela se nos dice eso, no es solamente un testamento, está limitado en las cosas que puede hacer. Cuando resurge, no vendría a ser la persona que lo dejó, simplemente vendría a ser un nuevo yo en base a los recuerdos que la persona había dejado en ese testamento. Así que no, en Reverie Insanity no vendría a existir lo que es la reencarnación. Entonces, eso también viene otra duda, ¿no? Que ¿cómo funcionaría el mundo de Reverie Insanity? O sea, ¿las almas se seguirían creando así por montones? Simplemente surgen a la par que surge, ¿cómo se llama? A la par que surge la carne o la humanidad, simplemente cuando se reproducen, ya se reproduce dos animales, entonces de ese animal también por ende surge con un alma, ¿no? Entonces es algo como infinito, por así decirlo. No hay como un tope sobre el número de almas que va a haber. Eso no lo explican en la novela, se nos dice que de ahí todas las almas van por la puerta de la muerte, que de ahí van al sueño eterno, que vendría a ser el inframundo, y ahí estaba pues el de las leyendas de Renzo, el hijo que era el Sol Verde, ¿no? El hijo de Renzo, que era el Sol Verde, que estaba ahí meditabundo bajo la laguna del olvido, ¿no? Que era un lugar donde todo el mundo, cuando caían las almas o las entidades fantasmales, por así decirlo, pues llegaban ahí, se sentían pesados y no querían abandonar ese lugar, y simplemente querían quedarse ahí. Y también viene el hecho de, ¿cómo se llama? Ya, si se quedan ahí, o sea, ¿qué pasaría después con esos entes? Lo que hemos podido ver es que cuando el venerable espectro del alma descendió a ese lugar, pues inmediatamente empezó a consumir a las demás almas, y como era su camino, pues para él era un banquete entero, y empezó a consumir y a aumentar su poder, pero aún así no tuvo la fuerza suficiente para abandonar ese lugar. Es más, entró en un estado de letargo cuando quiso consumir también al hijo de Renzo, ¿no? Que era el Sol Verde. Cuando quiso consumirlo, entró en un estado de letargo que prácticamente lo dejó como medio adormecido porque no podía. Entonces, ¿qué es lo que esperan estas entidades en ese lugar? Eso es a lo que voy. Esa sería la pregunta fundamental, ¿no? Bueno, con esto ya aclaramos la duda y dejamos claro que entonces simplemente cuando se crean las almas simplemente van a ese lugar y ahí se quedan. ¿Qué ocurre más adelante? Eso todavía la novela no nos lo ha explicado. Pero aquí es donde entra este cuento, esta historia que me hizo pensar un poco, ¿no? ¿Qué vendría a ser los hombres sin alma o los Vita Nulls de John Brunner, como les había comentado? En esta historia, un hombre de Estados Unidos, obviamente es un médico que está yendo a la India para ver cómo es el proceso de los partos y cosas así. Ahí se topa con uno de estos médicos que es muy especializado y es uno de los mejores parteros. Él cuando está sacando todos los, ¿cómo se llama? A la criatura de la madre, ¿no? Él se caracteriza por que por años y años de experiencia él era capaz de reconocer algo en los niños cuando los veía en los ojos. Y justo cuando ocurre ese momento, en ese parto, él agarra al niño y ve en los ojos algo que le dice que no es humano. O sea, que simplemente es algo extraño, no vendría a ser un humano. Y el otro pasante le dice que no, pero si es un niño ha nacido todo sano, está llorando, pero el mismo médico después de haber visto varios partos dice que no, que siente que hay algo extraño, pero dice que de repente no es nada y simplemente deja pasar al niño. Luego de eso hacen una despedida para el médico indio, porque el médico indio, según las creencias, ya había llegado a una edad donde se debía jubilar. Entonces, según la cultura india, para poder ir al más allá, él a partir de esa edad tenía que hacer como cosas buenas, obras, tenía que vivir en pura... ¿cómo se llaman esas personas que viven con
con lo mínimo, mínimo, o sea, sin ataduras, sin nada, o sea, como tratar de desapegarse de su propia humanidad, por así decirlo. Vivir así simplemente con lo mínimo, con la ropa que tiene a las justas, con lo suficiente para comer, así que pueda reunir de lo que le den a él, y eso es todo. Y así va a recorrer toda la India y los pueblos que hay por ahí. Y la cosa es que este médico, ¿cómo se llama? El pasante, pues regresa de nuevo a Estados Unidos. En Estados Unidos, pues empieza justo a descubrir que empiezan a haber más casos de niños que empiezan a salir como medio vegetales. O sea, en su nacimiento normal, pero conforme van avanzando el tiempo, a los 5 años es como si no despertaran, o sea, como si no despertaran ese instinto de conciencia. Como todos ustedes saben, cuando uno es niño, siente como que todo es automático hasta que llega un punto en que, wow, es como que empiezas a tomar conciencia de las cosas y a entender perfectamente algunas eh, cosas que pasan a tu alrededor y empiezas como a despertar, por así decirlo. Pues no, en este caso los niños de 5 años no, empiezan más bien todo lo contrario, entran como en un estado vegetal o incluso algunos empiezan a actuar como si fueran animales, o sea, sin razonamiento, sin nada. Es ahí donde el médico empieza a investigar por qué está ocurriendo esto, por qué está pasando esto. Y él se recuerda el caso del médico de la India que le había atendido y el niño que le había dicho que el médico había detectado algo raro, ¿no? Pero que dijo que no era nada después. Entonces el médico de Estados Unidos sigue el caso del niño el cual había sido observado por el médico de la India que se retiró. Y va donde él y se da cuenta que él fue uno de los primeros casos que había presentado esos síntomas y que el médico indio pues había logrado detectarlo. Y la pregunta es cómo logró detectarlo, algo que en ese tiempo no se sabía, esa enfermedad que estaba ocurriendo y que actualmente está propagándose por todo el mundo, en donde diversos niños están naciendo con este malestar, ¿no? Que nacen bien y de ahí a partir de los 5 años pues simplemente actúan, se entran en un coma vegetal o simplemente empiezan a actuar como si fueran animales. Entonces el médico de Estados Unidos sigue investigando todo y dice no, el médico de la India tiene que saber algo, porque no encuentran una razón, un motivo por el cual haya ocurrido todo esto. Entonces, el médico de Estados Unidos reúne todos los recursos para ir a buscar al médico de la India. Y es ahí donde el médico de la India pues se nos empieza a contar que él estaba yendo pues por ese camino de, ahí está, ascético, creo, algo así es la palabra que se utiliza para ese tipo de personas que, bueno, como un ermitaño ya digamos, esa es la palabra que más se acerca en mi vocabulario para esas personas que viven como alejadas de todo, ¿no? Pero no vendría a ser ermitaño, porque el ermitaño es como una persona que se aleja también de las personas, pero no, en la cultura india no se tiene que alejar de las personas, sino de simplemente de todo lo que hay, como de todas las vanidades, por así decirlo. Como les comenté, no vivir solamente al día, como con lo que te da la gente, como mendigando, por así decirlo. Bueno, este doctor indio había estado así recorriendo los pueblos y también compartiendo su conocimiento y ayudando a las personas a las mujeres embarazadas de escasos recursos que no podían pues pagarse un hospital, ¿no? O una comadrona para que les ayude. Entonces ayudando y conforme hacía eso, él veía que también los casos de los niños que nacían con ese malestar que él había detectado pues aumentaban, había varios y empezaron a ver demasiados niños. Y justo cuando estaba en uno de estos pueblos alejados de la ciudad, es donde ve como un helicóptero aterriza en el centro de este pueblo. Y de ahí baja el científico, bueno, el doctor que en ese tiempo había ido como uno de los pasantes para ir a ver su trabajo de él. Y este doctor le dice que lo necesitan urgente y él pregunta, ¿pero por qué? Y ahí es donde el doctor le cuenta que porque extrañamente esta enfermedad ha surgido y el primer caso del cual se ha reportado es justamente el niño que usted vio y que usted dijo que había algo mal. Así que lo que necesitamos es que usted nos diga cómo es que supo que había algo malo, cómo es que supo que, ¿cómo se llama? El niño simplemente tenía algo raro cuando nadie es capaz de detectar esta enfermedad en sus inicios, ¿no? Si pudiéramos descubrir cómo es que usted puede discernir que el niño está mal desde esa edad, entonces podríamos ser capaces de detectar qué es lo que pasa y ser capaces de crear un tratamiento. Pero entonces el doctor le dice, es que simplemente es algo que deduje por años de experiencia.
Y el otro doctor de Estados Unidos le dice, ¿años de experiencia? Y el indio le responde que sí, que como él había visto a varios niños, cada que un niño nacía, él le daba como un leve golpecito en la parte de atrás para que llore, para así incentivar a sus pulmones a que pueda entrar aire y pudiera pues darle como una bienvenida al mundo, ¿no? Pero cuando lo hizo con este niño, pues no sintió esa chispa, ese brillo en los ojos que cada niño botaba cuando él los veía. Entonces el científico de Estados Unidos le dice, pero ¿cómo algo, eso es algo muy empírico, por así decirlo, es algo que no se puede extrapolar, ¿cómo puedes decir un brillo en los ojos especial? Entonces el de la India le responde, pero tiene que haber una relación con todo lo que está pasando, tiene que haber ocurrido algo de igual magnitud en ese momento que haya repercutido en todo esto, ¿no? Para que esto esté ocurriendo. Y el doctor de Estados Unidos le responde que no, que han investigado, que han tratado de buscarle una relación con la alimentación, con el agua, suministros de agua, de comida, qué estilo de vida, algo, pero no encuentran ninguna relación, no hay nada. Y entonces el doctor de la India le dice, yo sí encontré una relación y una posible respuesta. Es ahí cuando el otro médico le responde prácticamente suplicante. Entonces, ¿cuál es? Dígame, por favor, ¿cuál es el origen de este malestar que nos está quejando a todos? Y le dice, justo en ese momento, cuando ese niño, cuando estabas como muy pasante y ese niño había nacido, había ocurrido un hecho al otro lado del mundo, un hecho que había sido documentado por todo el mundo y había sido llevado por noticias internacionales, y era que se había llevado a cabo el primer alargamiento de vida mediante fármacos. Sí, se había descubierto la cura para la cura para dejar de ser mortal, para volverse inmortal. Y esto había sido pues liberado por la ONU y se había hecho las primeras pruebas en ancianos de 50 años con enfermedades terminales. Entonces el otro médico de Estados Unidos se queda como, ¿qué? ¿Qué me quieres decir? ¿Eso qué tiene que ver con todo esto? Y el médico de la India le dice, en mi cultura siempre creemos que cuando uno muere, pues al morir simplemente pasa de nuevo y reencarna nuevamente para poder vivir otra experiencia en la vida, en este mundo. Y el médico de Estados Unidos le dice, entonces, y ya saben lo que vendría a continuación. El de la India le responde que si ahora todos se vuelven inmortales, simplemente ya no hay almas de donde sacar para que habiten los nuevos cuerpos. Y el médico de Estados Unidos se queda como que, o sea, tiene una loca forma de sentido, pero lo tiene, ¿no? O sea, eso explicaría muchas cosas que estaban ocurriendo dentro de esa historia. Y solamente se arrodilla y queda como desconcertado y le pregunta, ¿no? Ahora, ¿qué se supone que debemos hacer? ¿Acaso debemos negarle la inmortalidad y la oportunidad de vivir a las demás personas? Simplemente porque ya no van a haber más almas para habitar estos cuerpos, algo que ni siquiera está comprobado. Y el científico de la India le dice, no, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. O sea, le responde así directamente. Yo no sé qué tendrás que hacer, pero yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. A lo cual el otro científico le queda mirando y le dice, ¿qué es lo que vas a hacer? Y el científico de la India le dice, morir. Y ahí acaba la historia, ¿no? O sea, en este mundo prácticamente había un número limitado de almas. Y este número limitado de almas se estaba utilizando para habitar los nuevos cuerpos. Básicamente en la historia de John Brunner, la religión que tenía razón, entre comillas, era la de la India. Y básicamente las almas se estaban volviendo a reutilizar para, ¿cómo se llama?, habitar los nuevos cuerpos de los nuevos niños que nacían. Y así, ¿cómo se llama?, lograr ese círculo de samsara, creo que algo así se llama en esa cultura, para que el cuerpo, bueno, para que el alma pueda experimentar todo lo posible de este plano existencial. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con Revenant Insanity? Bueno, en Revenant Insanity hemos visto que siempre hay un porqué para las cosas. El autor nunca deja nada de lado, nunca deja un cabo suelto, por así decirlo. Todo tiene
una relación, desde los gusanos Gu hasta los fragmentos Dao, hasta los, ¿cómo se llama? Los fragmentos del cielo celestial, hasta la explicación más adelante de qué son los gusanos Gu, cómo esto aplica en los logros, cómo vendría a ser las aberturas inmortales dentro de las personas, qué ocurre cuando estas mueren, qué ocurre cuando estas, ¿cómo se llama? Pues deciden... Ay, no, me olvidé esos términos. Bueno, pero la cosa es que logra relacionarlo todo y logra como darle una ventaja y una desventaja. Por eso el lema de Reverend Insanity generalmente es que no existe un Gu más poderoso, no existe un Gu invencible, solamente un Gu Master invencible. O sea que el Gu tiene muchas fortalezas, pero también debilidades. En cambio, el Gu Master, que es el maestro del Gu, es el que va a saber cómo utilizar cada Gu y cómo sacarle el máximo provecho. Y si tomamos esto en cuenta, no me vas a decir que va a dejar un plano como que es el plano, ¿cómo se llama? Del inframundo de la muerte, con tantas almas ahí, sin darles un uso, ¿no? Porque por lo que se ve ahí es que simplemente se quedan ahí. O de repente yo me estoy equivocando y en la novela se ha mencionado que esas almas se están volviendo a reutilizar en algún punto, ¿no? Que después de cierto tiempo esas almas vuelven a entrar en el círculo y vuelven a aparecer bajo otros, ¿cómo se llama? Bajo otras entidades, porque si fuera así, entonces literalmente el reino de los sueños no debería de existir, porque el reino de los sueños, que yo sepa, eran como remanentes de los recuerdos de las almas que están en el inframundo, que empezaron a explotar, y de repente ese es el por qué empezó a aparecer en los reinos de los sueños, porque como hay una sobrepoblación en el inframundo de todas las almas que están llegando y que se han estado macerando, por así decirlo, quedándose en ese lugar, que ha llegado a un punto en el cual ha empezado a repercutir en otras partes de los planos, y ese es el porqué del origen de los reinos de los sueños. No lo sé, más o menos eso es lo que yo me acuerdo de los 2100, de los 2300 capítulos o 2100 y tantos capítulos de Revenant Insanity, porque no tengo tampoco memoria de elefante, ¿no? Pero me gustaría escuchar sus opiniones en los comentarios y saber ustedes qué opinan al respecto, ¿no? Y nada, y Cristian, ¿eso qué tiene que ver con el precio de la inmortalidad que pusiste de título? Pues el precio de la inmortalidad en la novela de John Brunner vendría a ser que ya no existirían más nuevos seres humanos, simplemente se iban a quedar ahí los que iban a estar. Pero en Reverend Insanity se podría significar algo mucho más, porque si el autor ha dejado ese lugar tan abarrotado, tan lleno, es porque probablemente para que Fan Yuan alcance la inmortalidad, o para cualquier ser de Reverend Insanity logre alcanzar la inmortalidad, tendría que sacrificar a todo el mundo y solamente existir él mismo como un todo, prácticamente como un solo ente, que vendría a ser su mismo motor y su mismo fuente de energía, por así decirlo. O sea, algo autosuficiente. Él mismo vendría a ser todo, prácticamente una entidad completa, por así decirlo. Y ese vendría a ser el porqué de todas estas almas que se han estado almacenando en este lugar. Y probablemente este también podría haber sido el plan de Rensu para lograr este punto. Aunque no lo sabemos, porque con las leyendas de Rensu no se nos ha dicho que busque la inmortalidad. A la larga se nos cuenta en la historia que él solamente quiere ser feliz junto a sus hijos y escapar de las garras del destino. Pero recordemos que estas historias son contadas del boca a boca. Así que en todo esto se puede haber algo de mentira, así como algo de verdad. Y esa mentira me refiero respecto a los planes de Rensu, ¿no? De repente esto fue difundido a propósito por Rensu para lograr otras metas ocultas que él tenga, ¿no? Pero ya no voy a explorar mucho en eso, ¿no? Porque eso sería mucho inferir. Y está bien inferir, pero lo malo es cuando infieres demasiado y caes en la alucinación y terminas transgiversando ciertos conceptos. Y eso no, eso es algo malo. Hay que tener mucho cuidado en eso. Así que nada, gracias por llegar hasta el final. Cuídense mucho y chau.